Esto es Podcast por Diseño. Soy Rubén Wario. Los juegos de mesa son una actividad que las personas han disfrutado desde hace milenios en formas, idiomas y culturas diferentes. Iniciando por lo básico, ¿qué es un juego de mesa? Empezando todavía con cosas más básicas, ¿qué es un juego, no? Esta es la voz de Sofo. Él es un fanático y creador de juegos de mesa para mejorar el aprendizaje a nivel universitario y como capacitación en las organizaciones. Su doctorado está especializado en el aprendizaje basado en juegos y gamificación. A veces confundimos o se confunde generalmente el hecho de a qué le podemos llamar juego. A veces nos quedamos simplemente en el hecho de alguna actividad donde decimos, bueno, es que esa actividad es un juego. Todo juego, ¿sí? Siempre es una actividad, pero no toda actividad es un juego. Los juegos tienen varias características. Una de las primeras características que tienen los juegos es que los juegos son actividades, pero con reglas definidas, pero flexibles. Esa es la diferencia realmente que existe con respecto, por ejemplo, al deporte. El deporte es un juego, pero con reglas prácticamente inflexibles o ya de alguna forma federada. Entonces, lo que tienen los juegos es que los juegos son cambiantes, son dinámicos. Otra característica que tiene el juego, y esto lo dice Johan Huizinga, es el hecho de la parte simbólica representativa de la realidad. Al final el juego no es la realidad, sino es una analogía o una metáfora o en ocasiones hasta una representación de la realidad. Y la tercera característica que tiene que tener un juego, que esa es la más subjetiva de cierta forma, pero al mismo tiempo también es la más fácil de identificar, es la parte de diversión. ¿Sí? El juego siempre tiene que ser divertido, tiene que tener una parte de diversión. Para que una actividad pueda ser considerada un juego, debe contener al menos estos elementos: reglas definidas pero flexibles, ser una simulación o metáfora de la realidad y el ser divertido. Los juegos a ser una representación simbólica de la realidad nos pueden ayudar a aprender y desarrollar habilidades de una manera sana y controlada. El juego tiene ciertos orígenes con el ocio o el qué hacer cuando no se tiene que hacer. Hubo un tiempo en el que el juego fue visto como una actividad que no es productiva. Este fue el punto de vista de los aristócratas, ya que ellos tenían el tiempo y recurso para esta actividad, a diferencia de la clase obrera que solo se dedicaba a producir y trabajar. Por ello es que la mayoría de los juegos que terminan siendo ocio, el golf, el cricket, las cartas, etcétera, siempre estaban dedicadas a la clase alta y no a la clase baja. Ya posteriormente empieza ahí a haber una revolución con Karl Marx, etcétera, y entonces se cambia a lo contrario. O sea, los trabajadores, para ser más productivos, necesitaban ocio, necesitaban diversión, y por lo tanto pues empiezan a generar los equipos, por ejemplo, de fútbol que eran de la clase obrera, ¿no? El Dínamo y cosas de estas que ya por ahí también tendría otra beta el tema de los juegos. Cuando uno piensa en juegos de mesa, el que puede venir a la mente es el ajedrez. Este juego ha tenido muy pocos cambios de reglas en su historia, tiene campeones mundiales y una cultura propia. Creo que el ajedrez tiene dos características, o podría decir tres características, que son muy difíciles que se encuentren en esa combinación en otros juegos. La primera es la historia, ¿sí? La forma en la que, la leyenda en la que se surge el ajedrez, más allá del mito, de la leyenda, de la propia historia que se cuenta, es algo que llama la atención por ese lado, ¿no? Entendamos que el ajedrez tampoco no es un juego raíz. El ajedrez viene de otro juego, que es un juego de la India, ¿sí? Muy parecido, pero el ajedrez se hizo popular sobre todo en Persia y bueno, la parte del Medio Oriente. Entonces yo creo que esa es la parte principal. La segunda es que el juego del ajedrez es un juego que representa muy fielmente la realidad, como lo decíamos, esta metáfora de la guerra, donde tenemos torres, donde tenemos caballos, tenemos los alfiles, los peones, el rey y reina. Entonces, como que la similitud que hay con la realidad, y si lo queremos ver todavía hacia una profundidad mayor, pues los roles, ¿no? De que lleva cada uno, el movimiento específico de las piezas, etcétera. Creo que eso también ayuda mucho a que el ajedrez pueda ser transportado o pueda ser expandido en diferentes sitios o en diferentes latitudes. Creo que eso le ayudó mucho al ajedrez, que era tan obvio lo que hacía cada pieza
que no había la necesidad de hacer transformaciones o modificaciones con respecto a ello. Y tercero, que se me hace también un factor muy importante, es que el ajedrez es un juego que comienza a ser un juego mental también, o sea, un juego donde la estrategia empieza a ser tan mecanizada, empiezas a subir de nivel, etcétera, entonces puedes ir perfeccionándolo cada vez más, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por la facilidad de reglas, el hecho de que puedes ir mejorando cada vez más y la historia que tienen es la combinación perfecta como para considerar que el ajedrez pues es el ícono de los juegos actualmente. Creo que muy pocos juegos tienen esa habilidad. Por ejemplo, el Backgammon. El Backgammon, podríamos decir, también tiene una historia interesante. También se habla de rey, de todo esto, tiene esta parte histórica. También tiene una parte muy importante que las reglas no cambian, pero está el producto azar. Y cuando el producto azar se encuentra en los juegos, la estrategia obviamente se empieza a perder. Entonces, creo que esa es la diferencia entre estos juegos que se pueden mantener dentro de la historia, que son los juegos de azar, los juegos de también tipo oráculos, que también existen muchos de ellos, pero aquellos juegos que también son estratégicos y pues bueno, van a una parte táctica y una representación pues de los tiempos posiblemente de guerra que también se generaban en ciertas épocas. La estrategia y el azar son también partes de los juegos de mesa. Con la estrategia se puede sentir que se usan las habilidades personales para controlar el juego. En el azar, en esto se puede tener la emoción del no saber qué puede pasar, ya que se dice que se dejan las cosas a la suerte y te tocaba o no ganar. Pero hay muchos juegos que estaban enfocados en que la tirada de dados, por ejemplo, la tirada de piezas, estaba supeditada a los dioses, no tanto a tu habilidad, obviamente, porque era azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el juego del Senet. El juego del Senet egipcio es un juego donde, a lo que se ha estudiado, se ha investigado, juegos que estaban muy ligados a ver que las divinidades estuvieran implicadas en el juego, ¿sí? O sea, era como una forma de comunicación que habría por ahí. Hay muchísimos más juegos, también existen juegos prehispánicos que están ligados a esta parte. O los dioses ponían su regla de decir, bueno, ahora pasa esto, etcétera. O también era consagrado a los dos dioses. Es el más claro que tenemos, pues el juego de pelota. Pero sí, me refería a esto de que también el juego ha tenido un valor místico. De ahí también podemos empezar a ver pues, la creación del tarot, por ejemplo. Algunos le llaman el juego del tarot. Otros podrán llamarle oráculo, otros podrán llamarlo de alguna otra manera, pero en esta parte donde también el juego, las cartas, la suerte, estos factores externos que estás teniendo, pues bueno, en realidad de quién dependen, porque ya no dependen de ti, ningún factor externo depende de ti. Entonces ahí pues se habla de que bueno, fue lo que los dioses quisieron, ¿no? O lo que estaba en el destino, etcétera. Esto a veces se oye en la jerga popular, por ejemplo, con la lotería, ¿sí? Dios quiera que salga el número o el bingo, o la lotería esta tradicional mexicana. Entonces, pues bueno, ahí se está poniendo como que hay una labor de los dioses esperando a ver qué se juega. Y pues bueno, esto ya lo podemos llevar hasta tiempos modernos en deportes, ¿no? Que gracias a Dios ganamos, gracias a Dios logramos el objetivo, como esta ligación donde también el juego es una representación que a los dioses también les interesaría, pues intervenir o estar dentro de. Otra parte importante en los juegos de mesa son las temáticas. Estas, al ser una metáfora de la realidad, ayudan a entender el contexto e historia de la sociedad. Un ejemplo es el juego de Monopoly, sus orígenes, cambios y cómo es en la actualidad. Sí, de hecho el caso del Monopoly es una historia particular porque digo, primero fue inventado por una mujer, eso ya es muy relevante, sobre todo por el tiempo en el que se creó, que fue inicios del siglo XX, que era cuando, bueno, las mujeres también tenían un rol diferente al que estamos viendo hoy en día. Entonces, de hecho, lo que proponía su autora era ver la crisis que generaban los monopolios. O sea, esa era su crítica realmente, o sea, su crítica era el no monopolio. Pero en el momento en el que Milton Bradley compra la franquicia, compra el juego, etcétera, se da cuenta que
generar el monopolio del juego, o sea, en el juego generar monopolios, realmente lo hacía más divertido. Y ahí es donde volvemos al tema de la diversión. En los años iniciando, ¿no? Los años 20, la primera década del siglo XX, en los Estados Unidos lo que era divertido era esta generación de riqueza. Era el momento que se estaba generando con la escuela de Chicago, de la economía, venía también lo que ya se había dado del cambio, también de la economía con el sistema cambiario de oro, etc. Entonces, para los estadounidenses no era divertido el hecho de decir vamos a romper con el monopolio. Lo divertido era yo tener la grandeza de tener el monopolio. Entonces, por ello es que después se criticó mucho, que se cambió la idea, etcétera. Pero eso es lo que se tiene que identificar de antemano, saber que los juegos son esta representación. Entonces, a lo mejor hoy en día, y que se critica también con los videojuegos, es que juegan juegos de mucha violencia, juegan juegos que son de zombies, etcétera. Bueno, es que son las temáticas que hoy en día son divertidas por 1000 factores para las generaciones que los están jugando. Entonces hay que entender esa parte también de que la diversión es cambiante continuamente. Pues bueno, hoy a lo mejor no se nos hace divertido jugar Monopoly bajo esa dinámica. Entonces por eso se han creado juegos anti-Monopoly. ¿Sí? Hay uno que se llama Deuda Eterna, por ejemplo, que es un juego argentino, cubano. Es un juego cubano-argentino que es todo lo contrario al monopolio. El punto es no generar monopolio. Por ahí hay otro juego que se llama Granjeros, que tiene la editorial de Vir, que es un juego para propiciar las empresas B, por ejemplo, que es hoy en día un tema actual. Y pues, en 1940 pues, el tema de las empresas B pues, ni existía, ¿no? Entonces, eso es lo que también tiene la facultad los juegos, que se van adaptando a la realidad por esa metáfora propia que van creando con el entorno en donde se van desarrollando. Los juegos pueden revelar partes de las personas que usualmente no se conocen, esto para bien o para mal. Incluso algunos juegos se llegan a llamar rompeamistades, pero también pueden servir para fortalecer las relaciones o para mejorar nuestra persona. Aristóteles lo decía y lo han dicho muchas personas, ¿no? O sea, digo, que han estudiado el tema de los juegos. Freud también lo estudió, Piaget, siempre como también la parte didáctica, etcétera. Pero bueno, que hay muchos que han hablado sobre el tema del juego, Schopenhauer, etcétera. Pero hay una frase que dice que si tú quieres conocer a una persona, lo pongas a jugar 20 minutos y va a empezar a salir lo mejor y lo peor de él. ¿Por qué razón? Porque el juego, volvemos al tema principal, juego no es una realidad. O sea, yo cuando estoy jugando Clue, yo no soy un detective y mi contrincante no es un asesino. ¿Sí? O sea, hay que entenderlo, son roles que estamos tomando momentáneamente y que esos roles nos pueden ayudar a lograr un objetivo. Entonces, en esta forma de estar jugando, pues es cuando te das cuenta de aquellos que son hipercompetitivos, de aquellos que no les interesa competir, sino lo que les interesa es como estar molestando con las reglas del juego, a quienes les gusta modificar las reglas, a quien le gustan leer los manuales y que todo sea perfecto. Es bien interesante, digo, yo en mi equipo de juegos de mesa tenemos esas personalidades súper detectadas, o sea, súper detectadas de cuando vamos a tener un juego nuevo ya sabemos quién va a leer el manual, porque su personalidad es de que el juego lo tenemos que jugar a pie de la letra de lo que dice. Nos ha tocado jugar juegos que tienen erratas y que se han visto y se han analizado en foros, etcétera, y que dicen, no, así dice el manual. ¿Sí? Entonces, entendemos que esa persona en la vida diaria es rígido en todo su esplendor, pero el juego nos dio la facultad de ver eso. Habemos otros que cuando estamos jugando lo que queremos es convivir, lo que queremos es socializar y a veces, no sé, cuando pierdo, por ejemplo, me restregan en la cara de que perdiste y a mí realmente no me causa mayor efecto. O sea, digo, ok, saquemos otro juego. Pero hay otro dentro del grupo que cuando le decimos perdiste, o sea, literalmente pierde la cabeza, ¿sí? O sea, se va enojado, etc. Entonces, el juego, pues claro que tiene también esta facultad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros porque bajamos nuestras defensas sociales. Estamos jugando, entonces, pues puedo hacer trampa, ¿no? O sea, bueno, ya me cachaste la trampa.
Ok, pero eso también denota cómo vives en la vida cotidiana, lo que intentas hacer, lo que provocas, etc. Entonces, el juego creo que tiene también esta facultad y esta amplitud de conocer a otras personas y conocerte también a ti mismo, porque también el juego, como te digo, juegos en solitario, donde pues sabes hasta dónde está tu límite y quieres superarlo por las fuerzas, ¿no? Entonces, es bien interesante esa parte del juego, los límites y sobre todo las barreras que nos hacen romper cuando jugamos. Una parte de la naturaleza humana es el juego. Nos ayudan desde superar un aburrimiento, a desarrollar habilidades, a aprender entre valores y antivalores, a socializar y hasta madurar y mejorar como persona. Los juegos son una excelente puerta para abrirla y darte cuenta de cómo es. Es un espejo. Si es un espejo para ti, donde socialmente dices, ok, ya veo que soy competitivo, ya veo dónde está mi límite, ya veo que no me gusta perder y tiendo a la marrullería con tal de ganar. O sea, así soy, pues. Entonces, eso es el tema de, oye, ¿qué pasa si el otro hace lo mismo que estoy haciendo yo? ¿Qué tal si el otro también por la competición está haciendo trampa? Entonces me enfoco en él, me enfoco en respetar, nos vamos a que no cambie. O sea, ese tipo de cosas o decir, vamos a divertirnos, ¿no? Saquemos ahorita un juego, pongámonos aquí y divirtámonos sin mayor problema. Juguemos loto, juguemos quirkles, juguemos lo que sea nomás para pasar el rato. Entonces, pues eso es la gran virtud y la gran ventaja de este maravilloso mundo de los juegos. Gracias por escuchar Podcast por Diseño. Si te gustó, por favor considera suscribirte a Diseño 42, donde podrás encontrar una versión extendida de este episodio y más contenido. Gracias y ten un excelente día.